Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio y como ven con invitadas nuevas, temas nuevos, porque por fin encontré una víctima suficientemente perturbada que se prestara para hablar conmigo sobre novelas. No digo temas literarios porque me parece que vamos a leer cosas que quizás ni siquiera entran ahí, pero bueno, eso está a debate. Se llama Belém, muchísimo gusto que estés aquí. Y bueno, ella es egresada de la UNAM, de AP. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas Sí. y Sociales. Nos conocimos ahí Ahí nos hace conocimos. ya muchos años. Espero Digo, que no es haya nada más comentarios. para que ubiquen quién es Belém, que no trabaja para una revista o que es experta en esos temas. Yo tampoco, sino lo que compartimos es el gusto por leer. Así es. Y yo le dije hace ya algunos meses o semanas que me encantaría, ya que compartimos el gusto por novelas y ese tipo de temas, que venga al podcast para hablar de cosas que leemos. Y comenzamos hoy con algo que sugirió Belém, que es Paul Auster. Y ahorita te voy a hacer la pregunta que nos expliques al público y a mí también por qué escogiste esa novela o por qué en general te gusta el escritor Paul Auster o por lo menos parte de su obra. Y luego que nos des, si quieres, una breve introducción a la obra concretamente que escogimos de Paul Auster. Lo que tengo que decir es que tú fuiste mi víctima. Estoy de acuerdo. Para leer a Paul Estoy de Auster acuerdo. y que me enteré mucho después, pero bueno, eso ya lo dejamos para después. Me gusta esta obra porque es la segunda vez que la leo. Esta segunda vez que me acerqué a la obra, no pensé lo que la primera vez que la leí, y me parece que la primera parte es bellísima. Sí, se llama La invención de La invención de la soledad de ¿Es Paul su Auster. primer obra? Es su primera obra. ¿Del 79? Sí. Aproximadamente. Sí, aproximadamente. ¿No? Okay. Sí, ya creo que ya llega a los 80. Pero bueno. Y me parece la primera parte bellísima porque es como poner en papel esta parte del duelo de Paul Auster una vez que se muere su papá, que básicamente toda la primera parte y cómo cierra es haciendo una reflexión de la relación con su padre, de todas estas reflexiones como inconclusas que nunca se había preguntado o que nunca se había hecho sobre la marcha, sobre todos estos acercamientos que tenía con su padre. Y a mí en lo particular me parece como súper fuerte porque a pesar de que en la obra se ve que Paul, bueno, porque es una obra autobiográfica, escrita en primera persona, en la primera parte, que a pesar de el amor que Paul Auster profesa sin ponerlo en el papel, acaba concluyendo un poco que pues su papá nunca lo quiso como a él le hubiera gustado que lo hubieran querido. Me encantó leer eso. Bueno, hay que decir que el género, pero sí es más como autoficción, ¿no? Porque nunca sabemos qué tanto es cierto, o sea, porque sí me llama la atención que en esa obra y en muchas otras de Paul Auster, él hace como una combinación de a veces casi partes periodísticas, donde mete que encontré este pedazo del periódico y hasta lo cita una carta que no sabemos exactamente si sí es verdad. O sea, creo que es autoficción, que es un género que ha surgido, que no, mi problema con la obra es ese, porque creo que puede ser muy provechoso ese género. Sin embargo, mi pregunta, más allá de que puede impactarte por cómo se llevaba o no con su papá, ¿por qué tú dirías que sobre todo la primera parte de ese libro vale la pena más allá de que si te importa cómo se llevaba con su papá? O sea, ¿tú crees que hay algo más que eso? Creo que a mí me impactó en el sentido en el que muchas veces convivimos con gente a lo largo de nuestra vida, que es un poco como el papá de Paul Auster, que que son casi extraterrestres, que están inconexos en la vida, que no pueden disfrutar nada del presente, pero tampoco nada del pasado y tampoco nada del futuro, que están ensimismados en no sé qué cosas, y así justo lo describe Paul Auster, que a pesar de que llevaba como su vida cotidiana y sus manías y sus fetiches en la casa y con la familia y con estas personas que después de su funeral se van acercando y que empiezan a ver que sí tenía como relaciones un poquito más avanzadas con amantes o con amigas,
son estas personas que son muy codas para todo, ¿no? No nada más en un sentido financiero, sino con sus relaciones familiares, con sus relaciones con sus hijos, en su paternidad, como esposos, como amigos. Entonces, a mí me parece, pues, doloroso, como lo dije en un principio, pero que hace sentido para explicar la personalidad de algunos personajes o conocidos que tenemos en la vida, que a través de esta reflexión de Paul Auster se pueden entender un poquito más. Sí, o sea, tú dirías que hay muchos Sams, porque se llama Sam Auster. Es decir, que como él nos pone, no es un hombre pobre, trabaja mucho, es más o menos guapo, tiene mujeres, tuvo éxito en el trabajo, pudo viajar. Es decir, que cumple más o menos con una vida que muchos dirían que una vida que vale la pena, que valió la pena. Y hay que decir que esta obra se escribe porque en la vida real su padre muere creo que 2 años antes de que escribe esta obra, hereda, como siempre pasa con autores, ya no tiene nada que hacer y dice, me parece importante pensar cómo era mi relación o no con mi papá. Pero en muchas páginas, porque son como cuántas serán esa, como 100 o como 80, en esa parte lo que no me gustó fue que una y otra vez como que cae en lugares que me parecen comunes, porque si bien hay esa parte, quizás la más interesante también como la describe, que parece inaccesible, que a pesar de que le pasan cosas padres no es capaz de ponerlo en palabras, de simbolizarlo, o sea, todo eso me parece interesante. Sin embargo, luego lo humaniza con otro tipo de cosas muy banales desde mi punto de vista, porque pone, como lo hablamos antes de grabar, una cartita que le perdonó la renta a una familia y esa familia le estuvo agradeciendo hasta el final de sus días, etcétera, o que hizo tal cosa. Es decir, que sí era así como tú dijiste, pero en el fondo no tanto. Había como siempre esa parte humana. Y ahí a mí me faltó como esa consecuencia que yo siento que a veces sí se podría tener. Bueno, entonces voy a pensar cómo humanos así, en sus consecuencias últimas, podrían llevar quizás a cosas buenas o malas, eso ya sé cada quien, pero como que mostrar casi como... A mí me hizo pensar un poco en la película de Forrest Gump, cuando dice al final en una parte que la vida es como una caja de chocolates, que no sabes cuál te toca. Y al final, por lo menos de esa parte de la novela, yo siento que es eso, que no sabes quién te toca y acéptalo como eres, pero también tiene partes buenas. En el fondo, pues es hijo de su tiempo también. Porque la pregunta que te quería hacer, ¿tú no crees que los personajes, como el padre de Sam Auster, son los que no son minoría, sino mayoría en esta sociedad? Porque cuando habla de su padre, yo digo, el sistema estructuralmente nos pide que seamos así. No, yo pienso lo contrario. Yo creo que el sistema estructuralmente nos pide que disfrutemos, que seamos pasionales, que disfrutemos del momento, que querramos a nuestra familia, esta onda de la paternidad responsable, etcétera. Creo que sí sale de la norma. Y creo que también se entiende un poco después en el desarrollo de la obra, cuando él está escribiendo su estancia en Francia y todo esto que es aburridísimo, porque sí lo es, que es como lo en medio del sándwich de la obra, que rasca como a sus antecedentes familiares y creo que puede llegar a ser como una visión subjetiva del papá, porque al final entiendes que en verdad nunca convivieron como papá e hijo, salvo sus primeros años. Entonces, este análisis que viene después es mucho desde lejos y desde una visión, pues sí, como un extraño, porque al final él se va del país, estudia, hace su familia, conoce a su esposa, tiene a su hijo y bueno, también después se empiezan como a desarrollar estas reflexiones de su propia paternidad, pero tal vez se podría entender un poco así la visión como tan alejada y sí, subjetiva del papá, de la relación con el papá. Es que para mí la parte 2 no es, yo no la corto o la separo de la parte 1, sino si bien quizás al inicio me dio un poco de náuseas, al final ya me dio vómito, porque me parece consecuencia la segunda parte de la primera. ¿Por qué? Porque me da un poco de miedo, si no es que mucho miedo, que Paul Auster, también en otros libros que he leído de él, asocia su identidad con búsqueda de información de su pasado.
cuando para mí identidad no tiene nada que ver o muy poco que ver con la pregunta de dónde vengo, quiénes son mis padres, qué hicieron, cómo me llevé con ellos, sino, por ejemplo, en la película de Marilyn Monroe, que me gustó, hay una parte donde ella se queja que no sabe quién fue su papá, y habla con una pareja gay con las que vive un rato, y uno de ellos les dice, es que yo ni siquiera sé quiénes son mis padres. Y para mí es una ventana de posible libertad de emancipación, que no tengas un pasado. Para mí eso no es algo malo, sino para mí la identidad es lo que tú eres y lo que tú haces con tu vida. Y tiene nada que ver con raíces porque no somos árboles, pero esa igualación entre busco información y con eso voy a saber más quién soy yo con mi identidad, me recordó más a esas ideologías fascistas que mandan a búsqueda de mitologías nórdicas, como en el caso nazi, que lo ubico bien, que decían, para entender a la raza humana hay que conocer todo de nuestra historia, y se gastaban millones de marcos alemanes en eso. Esa obsesión de para que yo sepa quién soy y hacerme más grande, necesito de mis raíces y mi pasado. ¿Por qué hay esa obsesión? No lo sé, pero lo cierto es que una vez que va avanzando todo este árbol genealógico de Paul Auster, sí es bastante aburrido porque no tiene una estructura, no tiene un sentido. Nunca te dice para qué. Se puede sobreentender que te está rascando como en sus antecedentes familiares para explicar un poco la personalidad del papá y de la abuela y todo como suceso trágico que también lo ponen como parte importante de la obra, que es cuando su abuela mata a su abuelo. Pero sí, ciertamente es esa parte más aburrida de la obra porque no te explica para qué, no tiene un sentido, incluso ni siquiera para explicar su identidad. Simplemente es como les voy a dar mis antecedentes familiares, y después salta como a estos libros de... ¿Cómo le pone a los libros de ya la lo soledad? reprimí, honestamente. Ah, bueno, sí. Lo bloqueaste. Sí, ya lo bloqueé. Es que a mí me recordó todo eso cuando uno es niño, vas a la reunión familiar y el tío que ya está un poco tomado dice, vente hijo, vente hija, te voy a explicar a tu familia. Saca el álbum familiar y sobre cada foto te narra una historia. Con partes de verdad, con parte de mentira, se burla acá, que la tía Chuchita que tomó acá, y tú como niño dices, ¿cuándo se acaba esta pesadilla? Y eso es cuando es de mi familia. Y aquí estamos hablando de alguien que ni conozco, de otra época. ¿Por qué como lector eso me tendría que interesar? Porque también hay que decir que él escribe, o es como considerado como los primeros autores postmodernos, que ya por esa estructura sin más o menos orden, eso ya muchos dicen que es una virtud. Es decir, que esa aparente falta, que para mí sí lo hay, de sentido, de línea directa, eso le aporta algo. Cuando para mí lo que te produce como lector es que estés aburrido. Y para mí una buena obra sí te tiene que entretener y no tiene que ser cada página. A mí honestamente lo quería aventar. O sea... Sí, porque tienen que saber que yo obligué a Cristiana... leo muchas cosas que no me gustan, entonces fue una raya más al tigre, no pasa nada. Pero más bien lo que me asustó un poco es, otra vez leyendo este libro, la fama que tiene Paul Auster. O sea, porque yo evalúo a una obra acorde a lo que me dicen que es o lo que pretende ser ella misma. Y aquí no estamos ante un autor que su prosa sea básica, que se considere como de literatura básica, que te entretenga nada más, sino sí estamos hablando aquí de alta literatura, y para eso yo no vi nada que me aporte algo más de aburrirme, y de cuando dejo el libro en muy pocos días, si no tengo apuntes, ya me quedo con muy poco. Y no sé si te pasa igual, pero cuando lees un libro que de veras hasta notas mientras lo estás leyendo, que es gran escritura y prosa, se te quedan muchísimas cosas. Yo insisto, la primera parte a mí me parece interesantísima y por lo dolorosa que es. La segunda parte, secuencia aparte, algo que también quisiera rescatar es esta visión de la vejez que tiene Paul Auster, que digo, no lo he encontrado como en otros autores o con otras autoras, que me parece maravilloso esta descripción de cómo va cambiando el cuerpo, de cómo va cambiando la mente, los intereses,
Y me parece como muy bonito cómo lo describe Paul Auster. Incluso lo hace en su último libro, que por cierto también es muy plano, que sí tengo que decirlo. No me gustó su último libro, pero sí creo que es una parte rescatable de la invención de la soledad. Pero quiero saber eso. O sea, quiero saber que voy a morir y que cada vez es más fácil estar flaco. No queremos saber muchas cosas y que me da más seguido diarrea y que me duele todo cuando me levanto. Es un prejuicio muy grande con Paul Auster. No, es que esa tiranía de verse el ombligo en tantos autores y que además tengan tanto éxito, creo que es más que nada por eso, que cuando lo lees no hace falta ver al mundo. No ves el mundo leyendo Paul Auster. Ves el ombligo de alguien que escribe bien, eso no se lo voy a negar, pero no te obliga a, para mí, yo le diría, enfrentarte al mundo. Pero bueno, a mí sí me gustaría saber qué te parece la primera parte. Narcisista. Sí, que para mí fue como un sueño de esos que tenemos de fiebre, que dices, qué bueno que desperté. Febril. Exacto, febril, que dices, pero ¿qué me pasó? Qué terror, estoy borracho, estoy crudo, que no sabes qué te pasó. Ajá. Y que además es una página tras otra, que se ve el ombligo. O sea, esa es mi crítica, se ve el ombligo. O sea, porque para mí una obra grande, todas las obras grandes, sin que haya necesariamente la intención del autor, uno aprende algo sobre la época del autor. O sea, si tú lees a Shakespeare, entiendes sobre su época. Si tú lees al autor o autora que tú me digas, tú aprendes algo de la época. Pero ¿no te parece también que un poco la personalidad de Sam es producto de la época, de hacerse a sí mismo, de esta visión estadounidense tan pragmática, de comprarse una casa, tener la familia feliz, de tener a estos hijos por obligación, sí, por circunstancias propias de la época y ser exitoso, pero justo todo eso tiene un vacío profundísimo porque el papá no era feliz claramente y no podía conectar con nadie, y creo que sí explica un poco el contexto de Estados Unidos sí, americano. De ese entonces. Sí, por supuesto. Yo sí creo eso. Puede ser, aunque Paul Auster no entraría en eso porque estamos hablando de un nepo baby que heredó y ya no se tuvo que preocupar con nada. Mientras que muchos en la época de Reagan y de Thatcher, que comienzan en ese entonces, tienen otro tipo de problemas que preguntarse y sentarse a escribir, ¿qué tan bien me llevaba con mi papá? O sea, lo cierto es que Paul Auster tiene problemas muy burgueses. O sea, y eso ni siquiera me molesta tanto, sino eso puede tener una virtud en sí mismo. O sea, yo aquí no voy a pedir libros que hablen de lucha de clases porque eso creo que sería nada más una forma de ver una obra que para mí sería importante, pero no la única, sino que no va... O sea, eso que tú dices es como en un inicio, sería un buen inicio, digamos, eso está mejor dicho. Pero luego, ¿qué hace con eso para que sea una novela de autoficción? Para mí ya no me aporta nada más, sino se queda en eso que también podría ser una especie de diario sobre su papá y lo que recuerda de cómo era él y con otras personas, pero que eso sea valioso para que sea el primer libro de uno de los autores que más se venden hoy en día, para mí ahí se queda muy corto, porque vamos a hablar la siguiente semana de una autora que claro que con 3 páginas de ella aprendí, claro, algo sobre la vida que ella nos quiere explicar, pero también sobre la Austria de ese entonces, sobre la estructura laboral, sobre familia, o sea, muchísimas cosas, con 3 páginas. Pero que ojo, tampoco tiene una estructura, digamos, clásica o convencional de una obra de literatura, que tampoco la tiene esta invención de la soledad de Auster. No, es que yo diría que el lenguaje de Auster es muy convencional. Yo diría que es muy pragmático y también es algo que me encanta de Auster, porque a diferencia, yo me quedaba pensando, Gabriel García Márquez me encanta. Ahí estamos de acuerdo, sí. Porque es exquisito, porque te describe las cosas tan bien. Y no es aburrido. No es aburrido, por supuesto que no. Pero a mí me encanta también esta otra parte de Auster, que es tan pragmático. No te pone cosas de más. Incluso yo diría que es minimalista en su escritura porque no hace reflexiones de 3 líneas o de párrafos y párrafos para desarrollar una sola idea. Él es tan pragmático que pone en 3 líneas algo profundísimo.
O sea, sí, pero eso también a veces hay gente que piensa cuando se compra su galletita de fortuna, que es una frase muy profunda. Para mí, la libertad que te da el género de la ficción, porque estamos hablando aquí de algo que no tiene que ser comprobado ni real, puede ser inventado, te permite que juegues con el lenguaje mismo. Es decir, que quizás nos incomodes como lector con la metáfora mal hecha, intencionalmente mal hecha, o que gramáticamente tú cambias el sentido, o que metas una palabra que ni siquiera existe, creas tu propia palabra. O sea, que ahí innoves, y eso también sería posmo, que tampoco me encanta, pero por lo menos usas el lenguaje para llevarnos a cosas más allá de nada más hablar cómo era tu papá. O sea, yo siento que eso sería como el aporte de una obra que es una novela. De lo contrario, podría leer un reportaje de otro género que no ocupa esa parte de libertad de la ficción. O sea, yo siento que no se aprovecha para nada en lo de Paul Auster. Pero, digo, ya nada más es mi opinión para que tampoco aquí se crea que impongo, porque soy un poco machista, pero tampoco tanto. Un poco. Entonces, y sobre este tipo de cosas, obviamente no hay una opinión única y verdadera, pero sí creo que podemos coincidir que quitando sobre todo la primera parte, la segunda parte sí es muy difícil de digerir para leerla completa sobre todo. Sí, muy difícil. Y ya casi para terminar el video, y digo, siempre lo mejor es que ustedes lean las novelas porque es muy difícil que uno aborde todo y se los explique y tampoco tiene caso leer muchas partes, sino más bien es como una opinión general de qué nos pareció y si vale la pena. Y yo diré que no. Belén, estoy seguro que va a decir que por lo menos la parte 1 sí. Sin embargo, sea como sea, es mejor que lean la novela y luego vean el podcast y no al revés. Aunque espero que toquen libros que me provoquen más emoción de recomendar. El único punto que sí me gusta de las obras de Auster, y creo que también está aquí, es cuando tematiza lo aleatorio, que es, digamos, el desarrollo de la vida humana. O sea que por lo menos no cae en esa historia muy clásica gringa, pero también que está en otras partes del mundo, de la meritocracia. Es decir, que tú, acorde a tu esfuerzo, te va bien o mal en la vida. Sino que tiene que ver, y también ahí se parece creo que un poco a Woody Allen, que gran parte de eso es suerte. Y claro, hay siempre una parte del esfuerzo que aproveches el momento, etcétera, pero que estamos casi sujetos al destino que le toca a algunos y otros no. Y puede depender de hechos que no podemos controlar y que pueden pasar de una forma a veces tan inesperada y tan estúpida, tan banal, pero aún así cambian nuestras vidas para bien o para mal. O sea, creo que eso sí es algo que él trata en sus obras también acá. Y eso me pareció por lo menos interesante y ojalá la gente piense un poco más sobre qué tanto en mi vida importa la suerte y no tanto lo que yo hago para tener una buena vida. Bueno, respecto a tu comentario de la aleatoriedad, que en varias obras Auster desarrolla, e incluso en entrevistas y su propia vida, ¿no? Como su propia vida, correcto. Como sí. Cosas que le han pasado, que él describe en su niñez. Y bueno, todo lo que le pasó ya al final de su vida, como el cáncer, como cuestiones familiares que fueron verdaderamente trágicas. Traigo a colación esta cita que me encanta, que dice: piensas que nunca te va a pasar, imposible que te suceda a ti, que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirían esas cosas. Y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas, igual que le suceden a cualquier otro. Y también creo que es de lo valioso que tiene Auster, porque es tan pragmático y justo en la ausencia de metáforas, la invención de la soledad tiene un sentido de la realidad y como de lo trágico, aún sin ponerlo, sin desarrollar prosa o lo que sea, que denota mucho esto. Que cualquier cosa más trágica que buena te puede pasar, porque sí diría que Paul Auster es un poco depresivo y muy lineal en sus obras en ese sentido, porque a sus personajes usualmente no les pasan cosas extraordinarias en el sentido de buenas o cosas que se disfruten. Yo también le pondría como una etiqueta de falta de pasión a sus personajes, porque se clava mucho como con la vejez, como con lo trágico que es justo envejecer para el cuerpo, para la memoria. Que bueno, a propósito también, al final de
la obra de La invención de la soledad, ahonda mucho sobre la memoria, sobre los recuerdos, sobre cómo va desarrollando su hijo, ¿no? Estas conexiones neuronales de recordar cosas, de recordar palabras, de asociaciones en su educación y cómo va creciendo y esta memoria se va manifestando en su desarrollo cognitivo y también cómo se va deteriorando en los personajes que él mete, esta figura paterna que se encuentra en Francia, ¿no? También eso al final de la obra es importante. Estas memorias, los libros de las memorias. Sí, o sea, yo lo único que diría es que no mete, o por lo menos yo no me di cuenta, la parte ficticia de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Todos. Nadie se escapa de eso. O sea, esa obsesión de tener certeza sobre el pasado, sobre cómo recordamos algo, me parece algo inalcanzable. Sino lo interesante es aceptar que no hay tal cosa, sino que es inevitable para los humanos, a nivel subjetivo, pero también como país, contarse una historia coherente. Si no, eso depende. De hecho, cambia. Pero ¿no crees que él no tiene la intención de sobrecontar algo o sobreinterpretar algo? Simplemente por eso es aburrido esa parte, porque solo pone los antecedentes familiares y lo que hacían y los hechos y el contexto. Es que justo es mi argumento, que él hace eso porque no sé si su intención es que entonces eso le da un grado más alto de autenticidad. Okay. Pero a mí no me interesa eso, si no hay lo auténtico. De autoridad incluso como para... Aquí están los hechos. Sí, claro, mira, aquí claro. Pero eso sí. Es... ¿Por qué quiero eso? Si no, juega con eso. Invéntame una historia. Parte verdad, parte no. Ficticia, porque todo es ficticio. Sí, y no se atreve a eso y su éxito me es inexplicable. Yo no recomiendo la novela. ¿Tú la recomiendas? Yo la recomiendo, sí, por supuesto. Siempre la voy a recomendar porque a mí me parece increíble que, aunque yo no haya tenido, bueno, y esto no creo que tenga que ver mucho, ¿no? O sea, pero aunque yo no tuve una paternidad ausente en mi infancia o en mi desarrollo, te digo, creo que este tipo de personalidades nos las podemos encontrar a lo largo de la vida, aunque no sea en la figura paterna. Y eso para mí es lo más interesante de esta obra. Bueno, ya que estás en peligro de que hablemos de cosas personales, es tiempo de terminar, porque nadie quiere escuchar eso. Pues muchas gracias Belém, y nos vemos pronto de nuevo. Cuídense. Bye.